amigos, yo saludo con muchísimo gusto y admiración a Juan Antonio Cepeda. Él es politólogo y escritor y escribió de verdad un librazo después de hacer una muy profunda investigación sobre el tema de la corrupción mexicana. Y por supuesto la pregunta inevitable siempre es: ¿y de dónde nos viene? ¿De dónde nos viene? ¿Nos viene de España? ¿Nos viene de los aztecas? ¿Nos viene de dónde fregados este tema de la corrupción? Y cómo sexenio tras sexenio vemos, ¿no?, todos estos ejemplos de corrupción rampante por todos lados, aunque siempre todos andan apostando por sí, que si la renovación moral y que si ahora sí van a limpiar la casa y que ahora sí vamos a cambiar, y lo han hecho desde la colonia hasta la cuarta transformación. Juan Antonio Cepeda, muy buenas noches. Buenas noches por allá, Yuriria, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, el libro habla de dos cosas que están vinculadas íntimamente. La primera es desde cuándo comenzamos a ver corrupción en México. De manera metodológica, el libro trata de comenzar con el inicio de la llegada de los españoles por acá, desde Hernán Cortés en los juicios de residencia. Vemos a la gente hablar de cómo Hernán Cortés del ejercicio de su cargo público para beneficio propio, y hasta nuestros días. Esto vinculado con la creación del Estado moderno como lo conocemos. Por eso mismo el libro comienza por ahí, por la llegada de los españoles. Y en segundo término, el libro también habla de lo que mencionas, esta forma en la que los políticos utilizan la bandera de la corrupción para poder apropiarse del poder y después abusar de él. En lugar de que la lucha contra la corrupción sea honestamente un proceso para mejorar al país, para mejorar la forma en la que se ejerce el poder, en realidad lo que hacen es abanderarse con esta lucha para poder cambiar de élites políticas, para cambiar de gente dentro del poder y que las cosas no cambien para nada. El famosísimo cambiar para que nada cambie, ¿no? El famosísimo gatopardismo mexicano, gatopardismo en general, pero en este caso gatopardismo mexicano, que busca exactamente cambiar todo para que nada cambie. Juan Antonio, en esta muy profunda investigación que hiciste, porque lo mismo en efecto, nos platicas de Hernán Cortés y unos juicios que yo no tenía ni idea, ¿no?, que habían existido, pero nos hablas de Miguel de la Madrid, nos hablas de Ruiz Cortines, nos hablas también de Vicente Fox Quesada, ¿no?, como esta apuesta, creíamos en algún momento que la transición democrática iba ya a significar, o el fin de esa dictadura perfecta que era el PRI durante 71 años, creíamos que ya iba a ser como la herramienta indicada, ¿no?, para acabar con la corrupción en México. Y lo único que hemos visto es que no solo no se acabó, sino que en el mejor de los casos se ha sofisticado por momentos, y luego, ¿no?, luego en nuestra cara, ¿no? O sea, ya es, y tú y yo platicábamos el otro día, ejemplos tan abrumadores y aterradores de, no, presidentes municipales diciendo, pues sí, robé, pero poquito, o no me salgan con que la ley es la ley, diciéndolo el titular del Ejecutivo, en fin, en nuestra cara, pareciera que no hay ningún compromiso real en ninguno de los niveles de gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, de acabar con ese abrumador cáncer que hoy por hoy no sé quién se atreva a decir que no define el ser político mexicano: la corrupción. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que en primera instancia, la falta de Estado de Derecho es la que permite esta especie de cinismo en donde la corrupción es tan rampante. También, por otro lado, yo creo que hay los corruptos que hacen ilícitos de manera
tan sencilla y tan vulgar como siempre, y hay otros que se sofistican de manera desmedida. Yo creo que los casos de Odebrecht, los casos de la estafa maestra son este tipo de ejemplos de sofisticación de la corrupción, y sin embargo en ambos casos lo hacen de manera muy cínica, de manera en donde parece que no importa que los ciudadanos puedan sentirse lastimados en primera instancia porque, bueno, son sus recursos, y en segunda instancia porque la corrupción tiene efectos inmediatos, tiene efectos directos. Eso por un lado, y por el otro, insisto, el libro trata de buscar también conversar sobre este otro cinismo, que es el cinismo de quienes tratan de comenzar luchas contra la corrupción, pero que en realidad lo hacen solamente para detentar el poder y después seguir robando y después seguir utilizando el ejercicio del poder que les confieren los ciudadanos para exceder de él y para poder, por un lado, enriquecerse, por supuesto. Por el otro lado, mantener la clase política que han llevado al poder por último también la posibilidad de ejercer el poder para venganzas o para revanchas políticas. Y sin embargo, José Antonio, la verdad es que a mí me llena, porque te decía, la verdad es que me deprimía profundamente, no porque no supiera muchas de las historias que nos cuentas en este libro, me deprimía profundamente porque el espejo, ¿no? El espejo de lo mexicano es aterrador. La sensación de que quizá no hay una salida y que quizás somos condenados a ser Sísifo, ¿no? Así, subiendo siempre la montaña y nos caeremos otra vez con la piedra. Y luego me reía, ¿no? Porque hay chistes que se cuentan solos, ¿no? En este libro maravilloso que escribiste, Gatopardismo Mexicano. Pero lo que yo agradezco profundamente es que tú sí ves luz al final del túnel. O sea, tú sí ves una salida al tema de la corrupción que parece indestructible así en este país, ¿no? Tú sí ves la kriptonita con la que la podemos destruir. Yo creo que todos los que trabajamos de alguna u otra manera para identificar cuáles son los mecanismos para poder luchar y acabar con la corrupción, somos de alguna manera optimistas. En realidad el libro podría parecer que tiene algo de pesimismo, pero en realidad no. En realidad cuando entras a este tema, cuando tratas de buscar las soluciones, es porque hay alguna especie de optimismo en este caso. Y por el otro lado, es cierto que hay diferentes formas de resolver esto o hay que resolverlo de manera multidimensional. Y en este caso el libro es una forma de comenzar una discusión, de comenzar una conversación para hacer esto. Y me ha parecido muy interesante la respuesta de muchos lectores en donde todos tienen una respuesta, un antídoto contra la corrupción, ya sea la educación, ya sea cierto tipo de reglas que deben de existir, un cambio generacional, etcétera. Entonces, lo más interesante del libro es que me ha permitido encontrar una comunidad de personas que todas entienden que tenemos un problema muy serio en México, pero por otro lado también hay un montón de mecanismos para resolver esto, y evidentemente el libro habla de lo que ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción y esta institucionalización de una lucha que podríamos voltear a verla de nuevo y que podría ser también un mecanismo, creo que muy certero para poder encontrar en las instituciones dos cosas que puedan hacer funcionar la lucha institucionalizada por la corrupción. Por un lado, una coordinación entre diferentes instancias y por otro lado también la rendición de cuentas, la vigilancia entre unas y otras instituciones. Es decir, por un lado, de manera positiva, si las instituciones trabajaran en conjunto, pero por otro lado, que cada una se vigilara, podríamos tener un mejor entramado institucional para resolver este problema poco a poco. Por supuesto que no estoy hablando que esto se resuelve de la noche a la mañana, es un problema que viene de tiempo atrás, pero con el tiempo estas reglas del juego, estas agencias anticorrupción podrían
ser el inicio de una solución más virtuosa. Juan Antonio Cepeda, Gatopardismo Mexicano, ya está a la venta en todos lados, en todos los formatos, papel y electrónico. No, pues invitar, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando a que lo lea. Es doloroso, porque ahí nos vemos todos, nos vamos a ver absolutamente todos reflejados, porque la corrupción está la grandota, está Odebrecht, pero también están las pequeñas corrupciones. Mi Poli, no sea malo, déjeme ir, porque tengo que llegar a tiempo, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos, mi Poli? O sea, esa maquinaria en la que todos los mexicanos se han visto metidos en pequeña o gran escala en algún momento en su vida. Entonces, por supuesto que es necesario, urgente, leer Gatopardismo Mexicano, Juan Antonio Cepeda. Te agradezco muchísimo la entrevista, Yuriria, agradezco muchísimo el tiempo del auditorio y te mando muchos besos hasta allá. Otros para ti, grandes. Voy a la pausa.